Para todos aquellos que se escandalizaban cuando se les hablaba acerca de los sacerdotes casados, para todos aquellos que decían que el celibato dentro de la iglesia prácticamente se consideraba como un dogma de la iglesia católica, apostólica y romana, o para el cristianismo dentro de las denominaciones católicas como son la anglicana, la ortodoxa, los viejos católicos, los católicos romanos, los coptos, los maronitas, las iglesias sirias, las de Antioquía, las iglesias católicas de Egipto, o todas las denominaciones que existen de herencia y raíz histórica dentro del cristianismo y catolicismo, pues se consideraba que prácticamente el celibato no podía llegar a ser opcional. Y ya lo vemos. Ya vemos, por ejemplo, ahorita en el sínodo de Amazonía o de Amazonas, como también se conoce, donde un aproximado de 180 obispos, entre obispos y cardenales, le dieron un voto positivo a la ordenación de hombres que ya están casados bajo la jurisdicción o bajo el grupo de la Amazonía de indígenas. Muchos, obviamente, a estas alturas del partido, dentro del catolicismo tradicional y rígido, ya están colocando el grito en el cielo, y ya estamos viendo muchas personas que dicen: no, eso es un sacrilegio, no, eso es un pecado contra Dios y contra el mundo y contra la iglesia. Pero muchas personas tienen prácticamente, diríamos, una amnesia que es prácticamente conveniente o a la conveniencia, porque no se acuerdan o se hacen los olvidadizos que en los primeros siglos de la iglesia ya existían sacerdotes casados. Uy, ¿cómo así? Claro. Si vamos a mirar dentro de la historia del cristianismo primitivo, cuando Jesús llamó a los discípulos, ya ellos tenían esposa y tenían hijos. Algunos sí eran célibes, pero una connotación mucho más cercana es cuando Jesús cura a la suegra de Pedro. No es Pedro uno solo, o el vecino de Juan o de Lucas, no, es Simón Pedro. Recordemos que Jesús le pone precisamente este apellido o este sobrenombre a Simón Pedro, le pone Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dicen algunos textos y según la traducción bíblica. Y por consiguiente, aunque Pedro ya había muerto cuando automáticamente prácticamente lo consideraron papa o lo proclamaron papa, él tenía esposa, tenía suegra, y por eso Jesús sana a la suegra de Pedro. Sí, yo sé que aquí muchos apologéticos en la fe cristiana, católica, romana van a decir: ay, pero es que tal vez cuando Jesús escogió a Pedro, Pedro tal vez ya se había divorciado, Pedro ya había dejado a la mujer, Pedro tal vez no tenía esposa, sino que la tuvo unos días y luego dejó de existir la esposa, porque siempre se van a buscar justificaciones para que lo que es deje de ser. Entonces, esto lo hemos visto muchas veces con la apología del cristianismo, llámese católico, llámese protestante, en cualquiera, siempre va a haber una apología y siempre vamos a mirar hacia nuestro conveniente, hacia nuestra conveniencia. Pero sin discutir, Pedro ya tenía esposa, entonces fue el primer papa. Y si ustedes van a leer los libros, porque lo que yo les estoy diciendo no es mentira, ustedes pueden buscar en los libros de historia de la iglesia, del cristianismo, y se van a dar cuenta que muchos papas también tuvieron esposa, y muchos obispos tuvieron esposa, y muchos sacerdotes tuvieron esposa e hijos. Incluso nombraban muchos papas con esposa e hijos, y a su vez este hijo terminaba siendo obispo y a su vez terminaba cediendo el papal mandato a su hijo. Entonces esto no es de ahora, esto no es que se volvió un sacrilegio, esto no es que entonces ahora hay un cisma y que es que entonces el diablo entró a la iglesia y
Porque yo les voy a decir una cosa, y aquí sí abran bien los ojos y abran bien los oídos. ¿Qué más cisma, qué más entrada del diablo a la iglesia con tantos casos de pedofilia que existen actualmente en el cristianismo, en la iglesia, donde sacerdotes han abusado años y décadas enteras de niños inocentes, han abusado sexualmente, los han violado, y a veces la iglesia se ha quedado completamente callada, los obispos, arzobispos se han quedado completamente callados, y el premio que le dan al sacerdote es mandarlo para otro lado, mandarlo para un convento, mandarlo para una iglesia, mandarlo para donde hay más niños a su cargo, y dicen con eso ya terminamos el escándalo. Pero el problema sigue y sigue. Entonces no estamos diciendo que el ser casado entonces va a dejar de generar escándalos. Tal vez generará escándalo porque pillarán a un sacerdote casado con otra esposa o con otra mujer, amante, como le quieran llamar en su país. El problema no es ese, el problema es que la iglesia muchas veces tapa cosas, la iglesia a veces es muy mojigata, porque es la palabra que hay que usar. O no digamos la iglesia, miembros de la iglesia, porque la iglesia de Cristo es santa. Los que dirigimos, los que estamos dentro de la iglesia de Cristo, somos los que hacemos daño. Entonces, muchas veces, como queremos tapar las cosas, entonces las camuflamos. Yo sé que en este mismo instante me estoy ganando críticas de muchas personas, sobre todo los apologéticos en la fe, porque están diciendo, ese es un demonio, ese es un diablo, ese es un cura falso, ese no existe, ese ¿qué va a ser? Cura, ese ni siquiera lo representa la iglesia católica, ese no es cura. ¿Por qué? Porque cuando a uno le dicen la verdad duele, pero lamentablemente la verdad duele, pero hay que decirla. Si alguien no lo dice, lo dirá otro, y si no, viviremos entonces encerrados en nuestras propias mentiras. Dicen los principales diarios del mundo que esto ya es una realidad. Claro que va a ser una realidad. Claro que muchos sacerdotes serán casados. En definitiva, ya hay sacerdotes casados en el Vaticano. Ya hay sacerdotes casados que son anglicanos. ¿Cuáles son los anglicanos? Los que empezaron con Enrique VIII en el año 1534, cuando Enrique VIII se separó de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Se separó, pero después de varios siglos, el Papa Benedicto hizo un documento que se llama Coetibus Anglicanorum, y en este documento pues acogen a sacerdotes anglicanos que se quisieron pasar del anglicanismo al catolicismo y los aceptaron con sus esposas. Vamos mucho más tiempo atrás. En el año 1550, 52, 53, 54 en adelante, para esa fecha, pero muy puntualmente año 1053, año 1053, para que después digan, es que se equivocó en la fecha, 1053. En el año 1053, los ortodoxos se separaron de Roma, y los romanos se separaron de los ortodoxos. En este año de 1053 ocurre lo que se conoce como el cisma de Oriente y Occidente. Para la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, dicen que los que se separaron y los que hicieron cismas fueron los ortodoxos. Y para la ortodoxia, dicen que los que hicieron cisma y los que se separaron fueron los católicos, apostólicos y romanos. Pero para esta época, les cuento, ya habían sacerdotes casados, y los que dejaron de ser católicos, apostólicos y romanos siguieron la ortodoxia, y ellos siguieron en el rito antiguo donde ellos se podían casar, y algunos son casados y otros son célibes. En Rusia son ortodoxos, en Grecia son ortodoxos, hay unas iglesias casi parecidas que son, por ejemplo, la de Siria, están los maronitas, están también los coptos, hay varios grupos de católicos, algunos bajo la autoridad papal y otros no, que son ortodoxos, y ellos se casan y viven su celibato también, si quieren ser célibes. Entonces, ahí no podemos nosotros estar hablando de que entonces esto es nuevo. Ahora otro, en el año 1870, en los Países Bajos, propiamente Holanda y todo lo que eran los Países Bajos, el catolicismo también tuvo su cisma. Ahí sí, quien tuvo cisma
fue los viejos católicos o los veterocatólicos, como se conocen, del latín viejo, vetero. Y para este año, pues muchos decidieron seguir su dogma antiguo también como era anteriormente, y muchos se casaban y siguieron casándose, y es el católico antiguo es uno de los que más se ha regado también en Latinoamérica y todo lo que conocemos nosotros como el habla hispana. También en Estados Unidos están en Europa, en muchos lugares del mundo, prácticamente están regados en todo el mundo. Y también hay casados. Y ahí, si vamos a mirar, hay puras denominaciones. Claro, aquí vuelvo y digo, no falta el que critique y diga, esos son sectas, esos son apóstatas, esos son herejes, eso que va a ser cura, esos son curas falsos. ¿Por qué? Porque cuando a uno le atacan su creencia, cuando a uno le atacan su vida, cuando a uno le atacan su paradigma social. ¿Cuál es el paradigma social? Es el mapa que le habían impuesto a uno desde niño y se lo pasa de generación en generación, y que le dicen a uno, por ejemplo, el sol es amarillo. Sí, el sol es amarillo. Pero si te vas para el espacio, te vas a dar cuenta que el sol no es amarillo. Los rayos ultravioletas, los rayos gamas, los gases que tiene la Tierra hacen que el sol cambie, porque el sol viaja a años luz de distancia. Entonces, en este caso, allá estando en el sol no va a ser amarillo, el sol puede ser rojo intenso. Entonces miremos que cuando a nosotros nos cambian los paradigmas sociales, a veces es tan dañino que entonces nosotros a todo mundo condenamos menos lo que nosotros creemos. Ahora bien, volviendo al tema de los sacerdotes casados, esto no es nuevo. La iglesia va a tener que hacer cambios poco a poco, porque las estructuras que son muy fuertes, las estructuras que son muy cerradas en tradiciones, les cuesta trabajo salirse de los moldes, le cuesta trabajo salirse de los cuadros. Y cuando le cuesta salirse de los cuadros, muchas veces piensan que lo que hay afuera no sirve, solamente lo que hay adentro. Pongo un caso puntual. Si tú hablas con un sacerdote católico, apostólico y romano, y hablas de los curas casados o de los sacerdotes casados, dice, eso no existe, eso es falso. Ah, ves que en el barrio hay un padre que es casado, ese es cura falso. Ay, es que mire, es que allí en el pueblito hay un cura casado, ese es un cura falso. Ay, es que mire, que es que ese padre tiene esposa e hijos y no es de la arquidiócesis o no es de la iglesia romana. Ah, ese lo que está haciendo es que está estafando a la gente y está robando. Claro, no voy a decir que no hay curas falsos, pero un cura real, un sacerdote que es sacerdote, siempre va a tener en su mano, siempre va a tener a su disposición, un sacerdote real debe tener sus credenciales que lo acrediten como sacerdote y le digan de qué comunidad, de qué iglesia, llámese romana, llámese protestante, la que como le quieran llamar, tiene que tener su identificación y debe decir a dónde pertenece y sus superiores. De ahí para allá, si nadie responde, pues ya llámele falso si usted quiere. Por eso siempre cuando usted tenga un sacerdote que le diga es que es casado, que es que de otra iglesia y no es romano, pídale su identificación. Si él dice, vea, yo pertenezco a esta iglesia, listo, bendito sea el Señor porque no es falso. Y acójalo porque de igual manera está evangelizando. Pero muchas veces nos han metido mapas mentales porque lamentablemente hay que decirlo así, cuando uno está bajo una autoridad, cuando uno está bajo un dogma, cuando uno está bajo un criterio, siempre va a haber el temor, siempre va a haber el miedo de que lo que yo estoy haciendo está bien o está mal, porque siempre vamos a querer que nos aprueben, siempre vamos a querer que otra persona nos apruebe o una institución nos apruebe, o siempre vamos a querer que Dios nos apruebe. Todo mundo quiere que Dios le apruebe, pero hay que también tener los pies sobre la tierra y entender que nosotros somos los que tomamos las decisiones también. Dios nos dio el libre albedrío, como también le dio al hombre la necesidad de tener esposa, de tener hijos. No es algo impuesto por Dios. Que en la carta a San Pablo dice que el que quiera ser célibe que lo sea y el que no, y que la carne, sí, yo sé que dice en las cartas a San Pablo. Que es que Jesús, estamos siguiendo el mismo horizonte de Jesús porque Jesús no era casado y Jesús no tenía hijos. Pero es que se les olvida que Jesús también era Dios. Jesús era hijo y era hombre y era Dios. Y la ley
humana para nosotros es que tiene que ser así, pero para la ley divina es diferente. Dios, ¿por qué va a criticar? Dios, ¿por qué va a atacar? Dios, ¿por qué va a condenar a un sacerdote porque es casado? Eso no lo hemos metido aquí, no lo ha metido la religión. ¿Por qué? Porque eso se llama doctrina, adoctrinar a las personas. Cuando usted lo adoctrinan en algo, entonces usted se mete en su idea que es así. Voy a poner ejemplos. Los grupos alzados en arma. Cuando a una persona le meten una idea en la cabeza que tiene que ser así, que el Estado es el culpable, pues entonces se va contra el Estado. Ahora pongámoslo al contrario. Cuando usted es policía, cuando usted es de un grupo de fuerza pública, a usted le van a decir, usted tiene que seguir las normas así, 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 y si usted sale, usted es antisocial, o usted no está dentro de una sociedad. Pongo otro ejemplo. Que es que el gobierno debe ser así, así, y así es. O sea, siempre nos ponen doctrinas, normas, porque si nosotros no estamos dentro de las doctrinas no encajamos. Pero recordemos que Jesús vino a este mundo precisamente a crear división. No por la división del diabolos, diabolei, diablo o diablo, división no. Sino porque muchas veces cuando nosotros no estamos de acuerdo con las otras personas, pues no le vamos a caer bien. Y a Jesús muchos sacerdotes no le caían bien. Los sacerdotes saduceos, los fariseos, todos los sacerdotes que estaban en contra de Jesús no le caía bien porque ellos venían con una doctrina, venían con unas normas del judaísmo y que tenía que ser así, así derechito. Y cuando él empezó a cambiar, pues ¿qué pasó? Pues entonces nadie estaba a favor de él y por eso lo condenaron. Entonces ya lo condenaron porque muchas normas tenían que cambiarse y mucha doctrina tenía que cambiarse. Entonces, ¿qué nos vamos a aterrar cuando a muchos sacerdotes no romanos los atacan? Cuando muchos grupos de otras denominaciones los atacan porque no están dentro de la norma. Eso es el bendito dilema que nosotros tenemos en nuestra sociedad actual, que vivimos también una doble moral. Pongo ejemplo. Si a usted le dicen que es que el padre es violador, ay, ¿cómo se le ocurre que ese padre va a ser violador? Eso es que me le están haciendo una trampa al pobre padre. Ay, que es que ese niño le entró el demonio y ese niño fue que tentó al diablo, al padre. Fue el diablo que lo tentó. ¿Y qué pasa? Que no nos damos cuenta que este sacerdote es un hombre ya hecho y derecho, que tiene ya años de experiencia o que ya es mayor que el niño y que tenía la decisión para tomar que lo que estaba haciendo con el niño es malo. Pero le echan la culpa a veces al pobre niñito, que es que el niño fue el que tentó al padre, o la niña tentó al padre, porque así lo he escuchado en muchos pueblitos donde uno viaja, donde uno escucha casos. Entonces, no es así, o sea, tienen que quitarse ese velo de la cabeza y mirar que somos seres humanos, todos los sacerdotes, pastores evangélicos, todos somos seres humanos, nos equivocamos también. Pero es que ustedes mismos, los feligreses, los que están viendo este video, que me imagino que lo verán también sacerdotes y no están de acuerdo y obispos, pero ¿qué podemos hacer si es la verdad? Es la verdad. Muchas veces el feligrés diviniza al ministro. Sí, usted en su iglesia, llámese evangélica, llámese católica, llámese cristiana no sé qué, llámese la que sea. Ustedes son los que divinizan al sacerdote, al ministro, al pastor. Ay, que es lo mejor que hay en la vida. Ay, es que esto. Sí, está bien, está haciendo lo bueno, lo que Dios ha mandado. Pero cuando falle también díganle la cosa. Cuando cometa sus errores también, háganle caer en cuenta sus errores. Pero cuando divinizan al hombre, entonces se olvidan que Dios es más poderoso que el hombre. Nosotros solamente somos herramientas. Mírennos como herramientas para poder tener fe. Y quitémonos tantas cosas y tantas cucarachas de la cabeza. Porque en definitiva la iglesia tiene que caer en cuenta que ese tema de la sexualidad, que eso es del tiempo del oscurantismo, tiempo pasado, no puede volver a la iglesia y no puede estar sujeto a la iglesia. Donde de las puertas para adentro, mejor dicho, con todo respeto, soy, mejor dicho, el más desordenado del mundo, pues para no ofender, el más desordenado del mundo. Pero de las puertas para adentro soy el más santo y el más dedicado a Dios. Eso es una doble moral. Si a mí me conocen como soy ahorita, tienen que conocerme afuera y adentro. Pero ¿para qué ponerse uno con cuento de que, ay, mire, vea, allá va el Padre César todo santo? Y cuando llega a la casa, que no, si a mí me conocen, acá sí que soy mal geniado, que tengo mis problemas, en la calle también me tienen que conocer como soy. Pero voy a ir en una doble moral, ¿para qué? A Dios no le agrada eso, entiéndanlo.
Por eso el tema de los sacerdotes casados, esto no es nuevo, esto ya ha pasado, ya han habido, incluso han habido diáconos permanentes. Para que averigüen qué son los diáconos permanentes, son personas que casi son sacerdotes, pero son casados y no los dejan ser sacerdotes porque como son casados, entonces solamente sirven para, celebrar la liturgia de la palabra, no pueden confesar. Bautizan, dan la comunión, primera comunión, pueden casar también. Lo único que no pueden hacer son otras funciones que son delegadas al sacerdote, como confesión, no pueden consagrar tampoco, y otras funciones que son propias del sacerdote, pero principalmente la consagración. Pero en las otras iglesias católicas que no son romanas, sí el sacerdote consagra, porque nosotros tenemos la figura de Cristo indeleble en cada sucesión apostólica. Nosotros tenemos que meternos en nuestra cabeza entonces que la iglesia no es que esté entrando en un tema de herejías, no está entrando en un tema de falsedad, no. Es algo que lamentablemente para muchos no les gusta, pero tiene que ser así. Yo los voy a dejar con esta pequeña introducción. Yo voy a dejar los comentarios. Estaba pensando antes de empezar a grabar, iba a ponerle cancelar comentarios. Pero yo dije, bueno, ¿y para qué cancelar comentarios si el que es figura pública está sometido a la crítica? Así como habrán comentarios buenos, yo sé que habrán comentarios malos. Hasta a quién falta el que se esconda, porque siempre lo hacen así, se esconden en perfiles falsos, ni siquiera tienen ni un solo suscriptor, sino que vieron el video y dijeron, ¿cómo hago para criticar al padre y para echarle un madrazo? Ya sé cómo hacemos. Creemos un canal falso, un perfil falso que diga Juanita Pepa Gutiérrez o Juanito Pepo Gutiérrez, y entonces digámosle que ese padre es chiflado, que ese padre es loco, que ese padre es un falso, que ese padre es esto, que ese padre se va a ir al infierno, que ese padre... ¿Por qué? Porque, como les digo, vivimos en una tan doble moral que ni siquiera somos capaces de decir las cosas como son y de frente, sino que hasta en las redes sociales tenemos que usar máscaras y tenemos que usar perfiles falsos para criticar al otro, pero nunca lo hacemos de frente. Entonces por eso lo voy a dejar también. Igual no tengo nada que perder, no tengo nada que perder. Con el que yo tengo que verme arriba es con Dios y con nadie más. Entonces voy a dejar los comentarios activados para que opinen. Si les gusta la segunda parte de este video, la tercera, cuarta y quinta, la que sea, sobre el tema de sacerdotes casados, sobre lo que hay que hablar de la iglesia, pues yo los invito a que se suscriban a este canal en la parte de abajo, activen la campanita que aparece abajo, denle un me gusta a este video y por supuesto compártanlo. Yo los invito a que lo descarguen y lo compártanlo en sus grupos si pueden, en cualquier lado, para que la gente cambie la conciencia. Yo sé, mejor dicho, esto puede a veces generar controversia, pero es que tiene uno que hablarlo, porque es la verdad. Hay mucha gente que vive una doble moral, prefieren ver a los padres violando niños que un padre casado. Yo no le entiendo, ¿dónde queda, en qué cabeza enferma cabe eso? Ahora es que la iglesia está poniendo las pilas con el tema de los violadores de niños. ¿Por qué? Porque ya ven los medios de comunicación así metidos en el tema, muy investigativos. No estarían pendientes de nada de esto. Ahí les dejo esto para que reflexionen y tengan conciencia. Yo no solamente hago evangelios y hablo solamente de lo bonito del evangelio, también hay que hablar de lo que el evangelio nos dice que debemos de hacer y a veces se nos olvida. Soy el padre César Augusto Calderón Caicedo, sacerdote de la Iglesia Antigua en Colombia, Viejos Católicos 1870. Siempre que yo me presento, siempre que yo hago videos, siempre que voy a cualquier lado, yo digo de qué iglesia soy. Nunca digo soy romano, soy ortodoxo, soy anglicano, no. En alguna ocasión de pronto intenté encardinarme a una comunidad anglicana, pero la verdad los obispos no supieron apreciar el talento mío y pues yo sé que ellos ahorita lo están lamentando, suena algo soberbio, pero es que hay un dicho muy popular y es que donde no lo necesitan o donde no lo llamen, no vaya usted, no esté. Y acá me siento muy feliz, muy contento porque me han acogido muy bien
y represento mi iglesia con mucho orgullo, y con mucho orgullo donde sea que vaya digo soy viejo católico, soy de la Iglesia Antigua en Colombia, Viejos Católicos 1870. Me han ocurrido anécdotas, ya para terminar, anécdotas que a veces le escriben a uno por el WhatsApp, como mi número está por todo lado, en todo lado está, entonces escriben: ay padre, ayúdenme, ay padre, deme una ayudita, ay padre, tal cosa, padre, padre, padre. Y empiezan a mirar que dice Iglesia Antigua en Colombia, Viejos Católicos 1870. ¿Ah? ¿Usted no es católico romano? No, no soy. Y entonces soy de la Iglesia Antigua en Colombia, Viejos Católicos 1870. Ah, ya. ¿Y eso qué es? O sea, acá no somos del rito romano, o sea, nosotros no pertenecemos a Roma, acá podemos ser casados, acá esto y esto, ¡pum! Bloqueado de una. Uno dice, bueno, ¿qué va a hacer? Otros le echan un madrazo a uno, hijo de tantas, falso, demonio, bla, 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 y lo bloquean. ¿Qué va a hacer? ¿Qué puedo hacer? Tengo que ser honesto. Me gusta ser honesto con lo que tengo que decir, y a veces es bueno no tener pelos en la lengua, porque es que vivimos así a toda hora. Creemos que rezamos y ocultamos el sol con un dedo y creemos que ya. Pero hay cosas que hay que decirlas. Ahí les dejo la inquietud. Y bueno, quien quiera suscribirse a este canal, bienvenido sea. Quien quiera averiguar más de la Iglesia Antigua en Colombia, bienvenido sea. Quien quiera contactarme, bienvenido sea. Dios los bendiga. Y recuerden, si les gusta este video, por favor un me gusta. Yo sé que algunos van a decir no me gusta, pero sé que van a ser muchos más me gustas que menos me gusta. Y también sé que muchos van a decir sí, la segunda parte. Entonces, ahí les dejo la inquietud. Dios los bendiga.